Un vagón de 5.000 kilogramos es un parachoques o resorte a 1 metro por segundo, y el resorte comprime 0,1 metros suponiendo que no hay ninguna parte amortiguadora A. Encuentra acá porque tenemos movimiento libre sin amortiguamiento. Podemos modelar la situación usando la ecuación diferencial mx doble primo más kx es igual a 0, donde m es la masa y k es constante de resorte, así que primero enumeremos la información dada. Sabemos que la masa m es de 5.000 kilogramos, k es una constante de resorte en el tiempo 0, tenemos un desplazamiento 0 y por lo tanto, x de 0 es igual a 0, la velocidad inicial es de 1 metro por segundo, indicada por x' de 0 es igual a 1, y tenemos la compresión del resorte igual a 0.1 metros. La ecuación diferencial es 5.000 x doble primo más kx es igual a 0. Si dividimos 3 por 5.000 tenemos x doble primo más k dividido por 5.000 multiplicado por x igual a 0. Observe que aquí tenemos una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden con coeficientes constantes que podemos resolver usando una característica ecuación que es r al cuadrado más k dividido por 5.000 es igual a 0. Resolviendo r tenemos r igual a más o menos i veces la raíz cuadrada de k dividida por 5.000. ¿Recuerda cuando resolvimos este tipo de ecuaciones antes? Y teníamos soluciones complejas, asumimos que la forma era alfa más o menos beta y, lo que en este caso observe que alfa es 0, y beta es la raíz cuadrada de k dividido por 5.000. Para estos problemas de aplicación, a veces la solución general se da utilizando omega en lugar de beta, pero omega es lo mismo que beta, que, en este caso es igual a la raíz cuadrada de k dividida por m, por lo que si hay dos raíces complejas, la solución general es x de t igual a multiplicado por el coseno omega t más b seno omega t, que también se puede expresar como c por el coseno de omega t menos gamma. Una vez más, recuerde que omega es lo mismo que beta, y la razón por la que no vemos los factores exponenciales con base se deben a que alfa es 0 y elevado a 0 es 1, por lo que en nuestro caso tenemos la solución general como se muestra aquí. Porque, sin embargo, tenemos nuestro problema de valor inicial. Usaremos la solución general escrita como una suma, y ahora tenemos que trabajar para determinar A y B. Primero usamos la condición inicial x de 0 igual a 0, sustituimos por 0 para t y ponlo igual a 0. Bueno, si t es 0 aquí tenemos el coseno 0, que es 1, aquí tenemos el seno 0, que es 0, lo que nos da 1 multiplicado por el coseno 0 es igual a 0, lo que simplifica que A sea igual a 0 y, por lo tanto, la solución general es simplemente x de t igual a b por el seno de la raíz cuadrada de k dividido por 5.000 veces t. Y continuemos con la siguiente diapositiva. Recuerde que la compresión del resorte es de 0,1 metros. Esto indica que la amplitud de la función sinusoidal debe ser de 0,1 y porque el resorte se comprime primero, usamos b igual a menos 0.1. Ahora sabemos que x de t es igual a menos 0,1 veces el seno de la raíz cuadrada de k dividido por 5.000 veces t. Nuevamente, sabemos que la amplitud es igual a la compresión del resorte porque x de t solo implica una función sinusoidal, y luego por el comportamiento de la función sinusoidal y sabemos que el resorte está comprimido primero sabemos que b es igual a menos 0.1, y ahora encontramos la derivada para que podamos usar x' de 0 igual a 1 para determinar k. X' de t es igual a menos 0.1 coseno de la raíz cuadrada de k dividido por 5.000 por t por z raíz cuadrada de k dividida por 5.000. Y ahora usando x' de 0 es igual a 1. Sustituimos 0 por t y lo igualamos a un pozo. Coseno, 0 es igual a 1, lo que nos da menos 0.1 vez por la raíz cuadrada de k dividido por 5.000 es igual a 1, y ahora resolvemos que k primero multiplicamos ambos lados por menos 10, luego cuadramos ambos lados y luego multiplicamos ambos lados de 5.000, lo que nos da k, la constante del resorte es 500.000. Ahora podemos sustituir por x de t si lo deseamos. Para la parte B, ¿hasta qué punto se comprime el muelle cuando un vagón de 10.000 kilogramos choca contra un muelle a la misma velocidad? Entonces, nuevamente, si sustituimos 500.000 por k, y simplificamos a partir de la parte A, obtenemos que x de t es igual a menos 0,1 veces el seno de 10t, pero nuevamente el caso más general aquí teníamos x de t igual a b por el seno de la raíz cuadrada de k dividido por la masa m por t así que para la parte B, sustituya 500.000 por k y 10.000 por m, y b ya no será menos 0.1 porque la compresión del resorte cambiará, así que ahora sabemos que x de t es igual a b veces el seno de la raíz cuadrada de 500.000 dividida por 10.000 t.
lo que se simplifica a b seno de 5 raíces cuadradas de 2t, y ahora podemos usar x' de 0 igual a 1 para determinar b, lo que nos dará la nueva compresión de resorte que primero necesito encontrar x' de t, lo cual ya he hecho aquí. X' de t es igual a b por 5 raíz cuadrada 2 veces coseno de 5 raíz cuadrada 2t porque x' de 0 es igual a 1, tenemos b por 5 raíz cuadrada, 2 es igual a 1, porque el coseno 0 es 1, dividiendo ambos lados por 5 raíz cuadrada de 2, tenemos b igual a 1 dividido por 5 raíz cuadrada de 2. En realidad, b sería negativo en la ecuación, pero esto es lo que necesitamos para determinar la compresión del resorte. La compresión del resorte es 1 dividido por 5 raíces cuadradas, 2 o aproximadamente 0,1414 metros si la masa del vagón es de 10.000 kilogramos para la parte 100 si el resorte se rompía si se comprime más de 0,3 metros. ¿Qué es la masa máxima de un vagón que puede chocar contra él a 1 metro por segundo? Pongámoslo en la siguiente diapositiva. Ahora tenemos una masa desconocida m, pero porque ahora estamos ante una compresión del resorte de 0,3 metros, sabemos que b es negativa 0,3. Una vez más, ahora necesitamos encontrar x' de t, y luego podemos encontrar m usando la condición inicial x' de 0 es igual a 1, por lo que x' de t se muestra aquí. Usando x' de 0 es igual a 1 obtenemos la ecuación menos 0,3 veces la raíz cuadrada de 500.000 dividida por m es igual a 1 y luego multiplicamos ambos lados por menos 10 tercios cuadramos ambos lados y m es igual a 500.000 por 9 dividido por 100, que son 45.000. Ahora sabemos que la masa máxima es de 45.000 kilogramos si la velocidad inicial es de 1 metro por segundo y el resorte se rompe si se comprime más de 0,3 metros. Y ahora, para la última parte, ¿cuál es la masa máxima del vagón que puede chocar contra el resorte sin romperse? Es a 2 metros por segundo, así que observe ahora que para la parte 500 la condición inicial es x' de 0 igual a 2. Así que otra vez configurando esto. Todavía tenemos el mismo valor para b, tenemos la misma constante de resorte, y ahora necesitamos volver a encontrar x' de t, lo cual he hecho aquí. Usando x' de 0 es igual a 2, sustituimos 0 por t y, nuevamente, lo igualamos a 2, obtenemos un coseno 0, que es 1, lo que nos da la ecuación menos 0,3 veces la raíz cuadrada de 500.000 dividida por m es igual a 2, y una vez más resolvemos que m multiplicamos ambos lados por menos 10 tercios. Al cuadrado de ambos lados m es igual a 500.000 veces 9 dividido por 400, que es 12.500, así que ahora el máximo. La masa es de 12.500 kilogramos si la velocidad inicial es de 2 metros por segundo. Espero que te haya resultado útil.